entonces este taller donde presentaremos tips para preparar las clases del portafolio docente en educación parvularia, básica y media, ¿verdad? Independiente del nivel donde estoy trabajando, puedo demostrar, y es lo que les voy a presentar hoy día, distintos tips para redactar el objetivo de la clase y para describir o las experiencias de aprendizaje o las clases que nos pide el portafolio docente. Lo primero que debemos saber es que independiente del nivel que yo me evalúe o que nos evaluemos en diferentes integrantes de la institución educativa, siempre ustedes tienen que tener su manual impreso y todas las dudas que vayan apareciendo siempre van a estar ahí. Toda la instrucción de lo que tenemos que dar a conocer en esta tarea de el módulo 1, por ejemplo, de la planificación y la redacción del objetivo, está siempre en el manual. Ese es un elemento que debo considerar en mi portafolio y el segundo elemento es relacionado con la rúbrica. La rúbrica yo no la puedo olvidar porque en todo momento yo me estoy presentando, ¿verdad?, para ser destacado y para mejorar esta progresión de carrera docente. Esos son dos elementos que no debo olvidar. Y lo primero que me piden, la primera tarea del portafolio tiene que ver con redactar el objetivo y planificar mis experiencias de aprendizaje. En educación parvularia también me pide la caracterización de estudiantes, que es propio de educación parvularia o necesidades educativas permanentes también. En básica y media, comienzo, ¿verdad?, con redactar el objetivo y las planificaciones. ¿Qué es lo que debemos saber para redactar las experiencias de aprendizaje o mis clases? Lo primero que debo saber es que yo lo puedo redactar en primera o en tercera persona. Yo soy quien elige cómo voy a relatar esto. Lo importante es que quien lea mi clase tenga un relato que sea coherente. Dice en el punto número 2 que la redacción debe ser concreta y explícita. ¿Qué significa eso? Que debe ser con ejemplos, que si yo entrego instrucciones, explicaciones, que deben quedar claros, debe decir qué explicación estoy dando, debe ser concreta, es decir, si utilizo recursos, debo mencionar también de manera explícita qué recursos estoy utilizando para esa clase. Y el tercer elemento que debemos saber también es que en el objetivo existe una estructura que es el que vamos a trabajar a lo largo de este taller, una estructura de elementos que debe tener mi objetivo de la clase y para que sea destacado debe tener un área o un elemento actitudinal. Entonces, como debe tener actitudinal, y todos los que estamos aquí conectados hoy día, ¿verdad?, en este taller, sabemos que tiene que estar el elemento actitudinal y para que esté el elemento actitudinal es lo único que me va a permitir a mí ser destacado. Entonces, como debe estar y es obligación que esté, debo dejarlo explícito en la clase. Si un elemento de mi clase se relaciona actitudinalmente con que los estudiantes compartan entre ellos o se respeten, debe mencionarse explícitamente en mi clase que en el inicio yo presento la importancia del respeto entre pares y además en el desarrollo también voy retroalimentando constantemente esta actitud que quiero que sea parte de mi clase para lograr ¿qué? Lograr un desarrollo integral. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos leyendo las rúbricas, ¿verdad?, que es un elemento importante que ustedes tienen que considerar, pero también cuando ingresamos a la página de Docente Más y leemos todos los instrumentos curriculares y nos vamos también a lo normativo, vamos dándonos cuenta que en todos los niveles, educación prebásica, educación parvularia, básica y media, en todos los niveles nos presentan la Ley General de Educación define lo que es planificar y lo que es planificar lo orienta siempre a un desarrollo integral y significativo. Recuerden estas dos palabras, desarrollo integral y significativo. Por lo tanto, mi objetivo de la clase debe tener actitudinal porque de lo contrario no sería integral. Y eso es clave en lograr que dentro de la redacción del objetivo yo postule a esta categoría de destacado en mi portafolio docente. Otro elemento importante es que el objetivo de mi clase no puede ser igual a LOA.
tenemos que escoger un objetivo, ¿cierto?, de las bases curriculares. Eso lo tenemos súper claro porque en nuestro manual viene bien explícito que debo escoger un OA de las bases curriculares. Algunos es libre. En educación parvularia ustedes seleccionan el ámbito que quieran trabajar, pero además el ámbito de formación también lo tienen que incorporar. En básica y media, para algunos viene asignado la asignatura que tienen que trabajar y ustedes escogen el OA. Incluso en algunos manuales aparece que ustedes pueden escoger el OA del curso donde fueron inscritas, si es un tercero básico, un tercero medio, ¿verdad? Y puede ser de ese curso o puede ser de un curso inferior. También está bien. ¿Eso dónde aparece? En el manual. Por eso es que es tan importante, y comencé el taller mencionándole a ustedes que siempre tenemos que leer muy bien el manual porque ahí nos dice la instrucción que tenemos que hacer. A lo largo de este taller, lo que yo les voy a ir entregando son distintos tips para ser destacado en esta tarea de redactar el objetivo y planificar mis clases. ¿Por qué no puedo copiarlo igual mi objetivo de la clase? Porque cuando comienzo a redactar, y ya está abierta, ¿verdad?, la plataforma para que ustedes puedan ir escribiendo el objetivo, el OA o el OAT que yo voy a escoger, yo lo transcribo textual, porque ese OA pertenece a las bases curriculares y es del Ministerio de Educación donde nos mencionan cuáles son los OAs que tenemos que trabajar. Lo copio textual, no es mi autoría, por lo tanto yo no lo intervengo. No lo achico, es decir, no copio una parte del OA y dejo la otra parte porque no la voy a ocupar, no, lo copio textual. Eso es lo primero que tenemos que saber para no equivocarnos. ¿Y por qué no puede ser mi objetivo de la clase igual a un OA? Porque los OA son macros. Lo puedo lograr en una semana, en 3 semanas. Hay OAs, colegas, que lo logramos en meses y algunos lo logramos durante todo el año. Nos demoramos todo el año para que el estudiante logre ese OA. Porque hay OAs que tienen habilidades cognitivas superiores y hay OAs que dentro de un mismo OA tengo hasta 3, hasta 5 verbos y categorías cognitivas distintas. Por lo tanto, es imposible que en una clase yo pueda lograr un OA. Son muy pocos los OA que yo lo puedo lograr en una clase, si es que yo diría que casi ninguno, de acuerdo a los indicadores evaluativos que me presentan. Entonces, primero cuando menciono el OA, lo transcribo textual y después viene mi objetivo de mi clase. Y ahí ya comienzo yo, como docente, a demostrar toda esta riqueza pedagógica. Y aquí ya comienzo a demostrar y comienza mi primera evaluación, de mi primera rúbrica, donde ellos quieren ver cómo redacto el objetivo de la clase y si soy capaz de redactarlo de manera tridimensional, que es lo que vamos a conocer en este taller, y que logre este aprendizaje integral que me menciona también la normativa vigente del Ministerio de Educación en relación a lo que es el diseño curricular. Otro elemento importante que debemos saber es que todas nuestras actividades de las clases, de las 3 clases, deben ser coherentes con mi objetivo de la clase. Mi clase, cada clase tiene un objetivo distinto y que es el que yo creé, y ese objetivo tiene que ser coherente con las actividades que yo describa. Por eso yo le decía que si menciono algo actitudinal, tiene que estar en la descripción de mi clase. Si menciono en mi objetivo un contenido conceptual, también debe estar explícito en la descripción de mi clase. Si menciono un procedimiento, también debe estar explícito. Otro elemento importante, el número 6, es que en una clase efectiva es donde se presenta el contenido, que puede ser un contenido conceptual, procedimental o actitudinal, ¿verdad? Y los estudiantes aplican. Mis 3 clases, porque me dice el manual, en distintas formas, pero muy parecidas, me dice, dentro de una unidad usted debe demostrar 3 clases. 3 clases, ¿cuáles? Las mejores clases que yo voy a demostrar de esa unidad. Me dicen que pueden ser 3 clases que se hayan realizado juntas o no necesariamente que sean juntas, que una puede estar en el inicio de la unidad, otra en el desarrollo, otra en el término de la unidad. Y en algunos manuales me dice que no puede ser una prueba, ¿verdad? Así que tengo que leer ahí bien mi manual, pero son 3 clases para todos los niveles y en las 3 clases
tengo que lograr que los estudiantes apliquen. Si tengo ya pensado una clase donde los estudiantes solo van a identificar o solamente van a generar un conocimiento conceptual de reproducir, yo les podría dar el primer consejo que obvien esa clase, porque aquí ustedes tienen que, las 3 clases tienen que ser los estudiantes los protagonistas y tienen que generar un conocimiento. ¿Por qué? Porque deben demostrar, aquí va otro tips, deben demostrar ser ellos los protagonistas, es decir, que ellos apliquen el aprendizaje, deben ser creativos o imaginativos en la clase, los estudiantes deben desarrollar la imaginación y además deben desarrollar la reflexión durante la clase. Entonces, si trabajo en un nivel cognitivo solo de conocimiento conceptual, donde ellos tengan que copiar algo, no estoy generando estos 3 elementos importantes que me consideran para ser destacado en este portafolio docente. Ustedes en la página de Docente Más del Ministerio de Educación hay un apartado que se llama recursos formativos, recursos formativos. Ahí aparecen muchos ejemplos para que ustedes lo revisen cuando tengan tiempo, de lo que constantemente se equivocan los docentes en su portafolio. Léanlos porque ahí se van a ir dando cuenta qué es lo que no tienen que hacer. Y lo complementan con este taller de los tips que les vamos a entregar y ya van a tener una mirada de cómo planificar y cómo redactar sus clases. Y el 7º elemento es demostrar una clase contextualizada, significativa, que atienda a la diversidad. 3 elementos muy importantes que cuando pensemos en estas 3 clases debemos incorporar. ¿Qué significa contextualizada? Que debe nacer desde las necesidades e intereses de los estudiantes. Y alguien podría decirme, doctora Carla, ¿y cómo ellos van a saber que es contextualizada? Porque en todos los portafolios, ya sea de educación parvularia, básica o media, me piden describir las características de mis estudiantes. Por eso me piden esa tarea, porque quieren saber si es que algún interés de lo que yo presenté en la caracterización de mis estudiantes, yo lo incorporé en mis clases. Eso es el contexto. Significativa, ¿qué sentido tiene que una clase sea significativa? El sinónimo es una clase útil para los estudiantes, donde yo a través de la clase tengo que presentar la utilidad. ¿Para qué les va a servir el aprendizaje que van a lograr los estudiantes? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana ellos van a poder aplicar ese aprendizaje que lograron? Y que atienda a la diversidad, debo demostrarlo también porque hoy día en nuestra aula tenemos distintos estudiantes, tenemos cierto neurodiversidad, pero además tenemos distintos estudiantes con necesidades diagnosticadas donde tenemos que atender de manera a través de adecuaciones, ¿verdad? En estrategias, en contenidos dentro de la clase. Entonces, en mi clase tengo que presentar la contextualización, la significatividad, que es la utilidad del aprendizaje para los estudiantes, y además que atienda a la diversidad. Estos 7 elementos, antes de pensar en qué clase voy a realizar, los tengo que considerar y no los debo olvidar, ninguno de estos 7 elementos. Entonces, la tarea que tenga que ver con redactar el objetivo de la clase, tengo que saber que mi objetivo van a ser de un OA y de un OAT, ¿verdad? En el caso de educación técnico profesional, tienen otros elementos que también ustedes lo tienen que considerar, que son parte del OA, y desde ahí van mencionando, desde lo que copian de manera textual, ustedes desde ahí nace el objetivo de la clase. Entonces alguien podría decir, ¿es obligación mencionar un OAT? Puede ser que mencionen un OAT o puede ser una actitud de la asignatura que ustedes están elaborando, ¿dónde encontramos las actitudes? En los programas de estudio, ¿cierto? De cada una de las asignaturas y los cursos asignados. Puede ser un OAT o una actitud, cualquiera de los dos, pero tiene que estar, porque el objetivo de la clase nace desde el OA y desde el OAT o la actitud. ¿Para qué?
para que sea un objetivo transversal y se ubique dentro de la categoría de destacado. ¿Cómo logro ser destacada en la redacción de mi objetivo? Lo primero que debo saber es que cuando yo selecciono el OA que voy a trabajar, el OA que copié textual de las bases curriculares del programa de estudio, yo selecciono mi objetivo específico, pero mi objetivo específico tiene que estar relacionado también con el nivel cognitivo. Por eso es que cuando selecciono LOA, yo tengo que identificar la habilidad cognitiva que tiene ese OA. ¿Ese OA es más conceptual, es procedimental o es actitudinal? Y lo primero que tengo que fijarme es eso. Lo segundo, puedo ayudarme de la taxonomía de Bloom, de Anderson, de Marzano, de cualquiera de las taxonomías que vayan apareciendo o que ustedes trabajan constantemente o que se sientan más cómodos, porque todas se parecen bastante. Algunos cambian de posición de nivel cognitivo, pero eso no va a perjudicar en nada en la elaboración de su portafolio. Lo importante es que si selecciono LOA, yo yo como docente, como estoy diseñando una clase, yo tengo que tener la certeza de cuál es el nivel cognitivo donde se ubica ese OA. ¿Por qué? Porque anteriormente yo les explicaba que los estudiantes tenían que aplicar, tenían que ser creativos, tenían que ser autónomos y tenían que reflexionar en la clase. Entonces tengo que siempre buscar un OA que esté ubicado dentro de esa categoría cognitiva. Algunas preguntas que han aparecido también en los otros talleres es, si mi OA se ubica en la categoría de comprensión, ¿yo puedo aumentar en mi clase, en una de mis 3 clases y llegar a la aplicación o a la creación? Ningún problema. Ustedes también pueden elevar esa categoría de COA para ubicarse también en estos indicadores que me permiten ser destacados en la descripción de mi clase. Y una vez que yo tengo ubicado esa categoría para hacerme una idea, ¿verdad? Yo redacto mi objetivo de la clase. Y para ser destacado en la clase, mi objetivo debe tener 3 elementos. Y desde Corporación Nova Sur lo hemos ubicado en colores para que presente estos 3 elementos con la claridad de que los últimos 3 años, a través de estos colores y de esta categoría que hemos ido construyendo, los objetivos de los portafolios siempre han aparecido la primera tarea como destacado. ¿Por qué? Porque reúne estos 3 elementos. Así es que ninguno de estos 3 elementos les puede faltar en la redacción de su objetivo. Lo primero es el verbo y el contenido. ¿Desde dónde obtengo el verbo y el contenido? Desde LOA, ¿verdad? Porque tengo que tener coherencia de LOA con mi objetivo de la clase. Y ahí como docente me hago la pregunta, ¿qué van a aprender los estudiantes? ¿Qué aprenderán? Luego aparece el segundo elemento del objetivo de la clase, que está en verde, es la que ustedes ven verde ahí, y es, me hago la pregunta, ¿cómo lo van a aprender? Y me imagino qué es lo que van a estar haciendo los estudiantes mientras estén aprendiendo ese contenido, ese procedimiento, ¿verdad? Y es concretamente el color verde se relaciona con la habilidad o acción que van a hacer los estudiantes, porque el objetivo de la clase se redacta desde lo que van a hacer los estudiantes. Y luego menciono la actitud, y la actitud es, me pregunto, ¿cómo se van a comportar los estudiantes actitudinalmente mientras estén aprendiendo? Entonces, y eso lo ubico de color azul o celeste, de acuerdo a cómo lo vean ustedes en su pantalla, ¿verdad? Y lo ubico dentro de esa categoría. Si es que yo postulo al destacado, tengo que tener los 3 elementos. En el manual vamos a encontrar que debemos tener el contenido, ¿verdad? Y la habilidad. Por lo tanto, el manual siempre me da la instrucción a mí para ser competente. Y la rúbrica es la que me da la instrucción para ubicarme en la categoría de destacado. Entonces, para ser destacado tengo que considerar estos 3 elementos. No olvidar actitud porque la rúbrica es bien clarita y dice que debe incorporarse la actitud dentro del objetivo de la clase. Y aquí hemos preparado algunos ejemplos de los distintos niveles, con colores también como fuimos trabajando, para que ustedes puedan darse cuenta de cómo puedo estructurar este objetivo de la clase.
Lo primero que tenemos que saber es que el objetivo se redacta desde lo que harán los estudiantes. No puedo redactarlo desde lo que hará el profesor. De hecho, en la página de Docente Más, en el ítem que yo les mencionaba anteriormente, aparecen ejemplos de cuando el profesor se ubica en la categoría de básico porque, o en la categoría de no logrado porque lo hizo el objetivo, lo redactó desde el profesor y dan algunos ejemplos de cómo fue redactado desde el profesor. Entonces, lo redacto desde el estudiante y lo tengo que redactar siempre en infinitivo. Entonces, tengo el OA, que lo copié textual de las bases curriculares, y tengo el OAT, que en el caso de educación parvularia es el OA de formación, y ahí viene como bien clarito lo que tengo que ordenar en mi portafolio docente. El OA dice expresar oralmente sus emociones y necesidades a través de balbuceos, vocalizaciones y diversos recursos gestuales. El OAT interactuar con pares y adultos significativos a través de gestos y vocalizaciones, entre otros, en diferentes situaciones y juegos. Quizá ahí lo copié textual, ¿verdad? Como lo copié textual, lo copio de la misma manera como están las bases curriculares y desde ahí comienzo yo a demostrar mi riqueza pedagógica y presento el objetivo de la clase. Lo primero que menciono es el verbo. Lo primero que me tengo que cuestionar, ¿puedo lograr el OA y el OAT en esta clase completo? No, siempre voy recogiendo lo que me sirve a mí para esa clase, lo que me sirve del OA y lo que me sirve del OAT. Entonces dice, expresar sería el verbo oralmente sus emociones. Expresar, me ubiqué dentro de la misma categoría de el OA, oralmente sus emociones. Aquí me estaban mencionando que podía trabajar como contenido de emociones y necesidades. ¿Qué escogí yo en la clase? Sus emociones. Ahí tengo el verbo, tengo el contenido. A través de gestos corporales en un juego. Ahí ya viene mi riqueza pedagógica y yo busco qué acciones pueden hacer los estudiantes para lograr ese contenido que voy a trabajar o la habilidad durante la clase. Ahí tengo lo que era la acción de los estudiantes que está en color verde. Y luego viene la actitud, interactuando con sus pares. ¿Desde dónde lo obtengo? Desde el OAT. ¿Dónde aparece interactuar con pares? Aquí, interactuar con pares. Solamente consideré el interactuar con pares. Los adultos significativos los dejo para otra clase si es que quiero, ¿verdad? Y también, si se dan cuenta, el OAT me dice en diferentes situaciones de juego, entonces me ayudó para pensar en una actividad que yo podía hacer con los estudiantes. Y de esa manera tengo redactado este objetivo de la clase que reúne los elementos para ser destacado. Si no ubico el azul, solamente me ubico en la categoría de competente. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que tener estos tres elementos. Veamos otro ejemplo de otro nivel. Cuarto básico lenguaje. Tengo el OA, tengo el OAT y tengo el ejemplo de redactar mi objetivo de la clase. El OA dice comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, por ejemplo, relacionar la información del texto con su experiencia y conocimiento, releer lo que no fue comprendido, y este OA es súper extenso, así es que yo copié hasta una parte solamente para que se vea clara la presentación. Pero ustedes no pueden hacer eso, ustedes tienen que copiarlo todo completo, de hecho dan los caracteres para los OA extensos, así es que se copia completo. Y el OAT, ¿desde dónde lo obtengo? Desde las bases curriculares. Si estoy trabajando en cuarto básico, son las bases curriculares desde primero a sexto básico. Si trabajo en enseñanza media, en séptimo, en octavo, contemplo los OAT que van desde séptimo a cuarto medio. Selecciona el OAT, trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua. Ese OA yo quería desarrollar actitudinalmente en mi clase. No lo voy a poder lograr completo porque es una clase que yo también menciono el tiempo. Puede durar 45 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Ustedes son los que mencionan, así como eligen el OA, también ustedes seleccionan los minutos, distinto a otros años, porque otros años muchas veces venía inducido el OA, que nosotros teníamos que escoger entre 2 o 3 OA, y venía inducido también el tiempo. Ahora es libre y ustedes pueden incorporar el tiempo que va a durar su clase y el OA que van a escoger. Por lo tanto, cuando tengo el OA y el OAT, me voy a la redacción de mi objetivo. Me ubiqué en la misma categoría
que está el OA, que es comprender. Y dice textos, está amplio, entonces puede ser cualquier texto de cualquier tipología textual que exista. Y yo escogí como docente un texto instructivo. Ese es el que escogí para mi clase. Entonces, comprender, tengo el verbo que está en infinitivo, texto instructivo es el contenido y además quise colocarle el nombre del texto para contextualizar, entonces le coloqué cocadas locas. Ahí tengo la primera parte de mi objetivo. Me falta ahora cómo lo van a hacer los estudiantes, a través de la lectura y la aplicación de los pasos. Van a leer y después van a aplicar los pasos. Y me falta la actitud trabajando en equipo de manera responsable. ¿Desde dónde?